mandamos un cordial saludo a todos aquellos que nos ven por medio de las redes sociales. De igual manera, un saludo a nuestro pastor que nos está viendo allá, que fue a tomar un tiempo con sus hijos. Y bueno, y también muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a empezar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase que dice que la iglesia es un hospital? Y bueno, tal vez tenga que ver con lo que Mateo 9, 12 al 13 nos menciona. Y este pasaje nos marca un momento en que Jesucristo, cuando se juntaba con recaudadores de impuestos y pecadores, era señalado. Jesucristo, al escuchar esto, les dijo que en verdad los sanos no necesitaban de médico. Los enfermos, sí. Él en este versículo les dice, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Es por eso que esta prédica le he llamado fruto por espinos. Y precisamente en este tiempo en que estamos cerrando un ciclo y estamos comenzando uno nuevo, a veces es conveniente hacer como un reconteo, como un chequeo de cómo estuvimos en el año. Muchos de nosotros vamos o debiéramos de ir al menos una vez al año a un chequeo médico. ¿Cuántos de nosotros de repente no nos sentimos ahí algo mal y bueno, pues vamos a hacernos un análisis, un estudio para ver cómo andamos? Digo, no vaya a ser que por ahí salga algo y si no lo hace, pues es muy recomendable. ¿Okay? Y es que una cosa es decir que la iglesia es un hospital y otra cosa diferente es tener una iglesia sana. ¿Okay? Esto es algo muy diferente. A la iglesia llega mucha gente enferma por diferentes situaciones, llega gente rota, llega gente quebrantada y debemos de estar preparados para recibir a todos ellos. Ahora, para esto nosotros debemos de tener la capacidad de hacer un diagnóstico preciso y conciso de la gente. Podemos incluso nosotros autodiagnosticarnos, pero para esto debemos de ser muy sinceros para ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma. En el caso de las personas nuevas, de las personas recientes, de aquellas personas que apenas se están acercando a Dios, la Biblia nos da una palabra, un versículo donde tú te puedes medir en este sentido. Porque de alguna manera el mundo tiene un concepto de lo que es una persona normal, de lo que es una persona sana. Pero Dios, con su palabra, nos da algo mucho más diferente. El apóstol Pablo, en Gálatas 5, del 19 al 21, nos dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. En nuestros tiempos podrías meter tal vez, no sé, drogadicción, pornografía. Y dice, les advierto ahora, tajante, no hay vuelta de hoja, que los que practican, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es para los recientes, para los que se están acercando. Si tú estás batallando con alguna de estas situaciones, te advierto que no vas a entrar al reino de Dios y ni siquiera lo digo yo. Ahora, bendito Dios nos dio a su Hijo, bendito Dios nos dio una iglesia donde tú te puedes acercar, donde tú puedes empezar a hacer los cambios paulatinos. Puedes tener esta descripción y hacer un autoanálisis con tu vida. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con los cristianos, con las personas que dicen, bueno, yo ya recibí a Cristo como mi Salvador, yo ya estoy del otro lado, ¿no?
incluso pues uno pues asistes a la iglesia, lee la Biblia y demás. A veces es un poquito más difícil diagnosticar cuando nosotros estamos batallando con alguna enfermedad. ¿Okay? Para esto, ¿cómo tú puedes distinguir o cómo tú puedes darte cuenta cuando no estás en el camino correcto? Para esto tú te preguntas, ¿qué es ser cristiano? Si dices, bueno, yo leo la Biblia, de hecho yo me sé versículos de la Biblia, yo escucho alabanzas, las canto, me sé algunas muy buenas de Hillsong, de Cristín de Clario, puedes decir yo oro, incluso cuando me como los alimentos o previo a los alimentos, soy cristiano, ¿no? Pero en realidad, siendo bien sinceros, un cristiano, lo que define a un cristiano es la disposición para tolerar, perdonar y aún amar a un montón de compañeros pecadores. ¿Okay? Eso es lo que a ti te va a distinguir como un cristiano. En Juan 13:35 nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No dijo si vas a la iglesia, no dijo si escuchas alabanzas, no dijo si lees la Biblia, si se aman unos a los otros. Y precisamente en estas fechas, que son fechas donde más se pone a prueba tu carácter, porque a veces te toca ir a la reunión con tu suegra, con tu suegro, a ver tu cuñada, tu cuñado, ¿no? Es donde más pones a prueba ese carácter. Pero para profundizar un poquito más en este tema, en estas características, quiero que más que evocar a su imaginación, quiero evocar lo que es a su sentido común. Y bueno, la primer pregunta registrada en la Biblia que se le hace a Dios es la siguiente: ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Recuerdan quién hizo esa pregunta? Fue Caín. Fue Caín después de que mató a su hermano. Y esa pregunta, hasta la fecha, hay algunos que se la siguen haciendo, cuando es algo que ya ni siquiera te deberías tú de preguntar. Vamos a considerar un poquito la vida de Caín. ¿Sale? Adán, el padre de Caín, quien fue tomado de la tierra, ¿okay? Desobedece a Dios. Y a partir de esta desobediencia y por el conocimiento que él adquiere de Adán, podían salir tanto cosas buenas como malas. Adán fue tomado de la tierra y Dios dice, la tierra te va a producir espinos y cardos. ¿Okay? Como había una cierta similitud entre lo que iba a pasar con el ser humano y lo que iba a pasar con la tierra. ¿Okay? Es así como su primer hijo de Adán, Caín, ¿okay? Por obvias razones, se iba a dedicar de la misma manera al oficio de su padre, a cultivar la tierra. Y bueno, esta tierra, pues a fin de cuentas, tenía que trabajarla, tenía que quitar esos espinos que le estaba produciendo la tierra, que pues él ni culpa, ¿no? Caín tenía que ser preparado para este nuevo mundo. Como de repente nosotros, no sé si les pasa que de repente al hijo mayor es al que le cargamos más la mano, ¿no? Porque pues tiene que estar más preparado para ese mundo. Imagínense estos que van saliendo del jardín del Edén y se enfrentan al mundo, un mundo donde era más agresivo. ¿Okay? Ahora, a diferencia de Caín, que era el que tenía que trabajar para llevar el pan, el sustento a la mesa, estaba su hermano Abel. Él se dedicaba a lo que es al ganado o las ovejas, pero pues dice, bueno, él llevaba sus ovejas, las llevaba a un lugar donde hubiera pasto, se sentaba abajo de un árbol, la que pastaran, y pues crecían solas, porque pues a fin de cuentas, pues él pues tranquilamente, no era el mismo trabajo probablemente que el que tenía Caín. Y dato curioso es que pues para ese entonces, pues las ovejas pues no se utilizaban para comer.
porque Dios le permite o le dice al hombre que podía comer animales, pero ya hasta después del diluvio. Entonces dice uno, ¿para qué traía ovejas Abel? Y es muy probable que hubiese sido para vestirse. O sea, él estaba en el área de lo fashion, de la moda, ¿no? Entonces imagínense esa parte de repente como que Caín, pues, como que no coincidía. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa? Que llega el punto donde cada uno de los dos ofrece su ofrenda a Dios, pero es mejor vista la ofrenda de Abel. Y justo en el momento donde Caín está como que al límite de su paciencia, ¿no? Es cuando sucede lo que sucedió entre Caín y Abel. Y les aseguro que si nosotros hablamos con Caín, nos vamos a terminar convenciendo de que Caín pues, tenía razón. ¿Le estoy dando la razón a Caín? No, no se trata de eso. Lo que trato de darles a entender es que, número uno, siempre puedes encontrar razones para ver algo malo en tu hermano y viceversa. Número dos, siempre el mayor de los problemas va a ser el tuyo. Y número tres, engañoso es el corazón, dice la palabra. Para esto tengo 75 puntos que vamos a ver, no es cierto, nada más vamos a ver tres. Vamos a ver tres en esta ocasión, que te van a servir mucho precisamente en este tiempo, para que tú hagas un análisis de cómo estuvo el año y los puedas aplicar en tu vida para que des más y mejor fruto. ¿Okay? Ahora, esta parte de Caín, la verdad es que no es tanto mi idea, sino que puedes profundizar un poquito más en la palabra. Y nos dice 1 Juan 3:11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Y estas obras de Caín pudieron haber sido en pensamiento, pudieron haber sido en palabra y terminaron siendo en acción. ¿Okay? Ahora, dirás, pues yo no he matado a nadie, ¿no? Y nunca pienso hacerlo. O si por ahí alguien debe a algún cristiano, bueno, ya es tema de cada quien, pero espero que no. Pero la palabra es muy, muy clara. O sea, de verdad, cuando tú dices, pues yo no he matado a nadie, ¿no? Pero de verdad dice, me cae de la patada, ¿no? No lo aguanto. Y todo lo que me hizo, y no. Ojo, Mateo 5:21 nos dice, este es un versículo que ya muchos conocemos y entendemos, pero a veces hacemos como que se nos olvida. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero Jesús les dijo, yo les digo que todo el que se enoje, ojo, el que se enoje, no te estoy hablando de una ira, no, el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y puedes insultarlo aquí, ¿no? O sea, desde la mente, que ni siquiera se lo digas. Pero cualquiera que lo maldiga, ya llegar al colmo, quedará sujeto al juicio del infierno. O sea, ¿qué tan delicado es eso? Jesús nos está enseñando que la verdadera justicia no solo se trata de evitar actos externos de violencia, sino que también se trata de mantener un corazón puro y reconciliado con los demás. ¿Okay? Si tú batallaste en este año con esta situación, puedes corregirlo, estamos a tiempo. ¿Okay? Y tú podrás decirme, es que de verdad tú no sabes todo lo que me ha hecho, no sabes de verdad los abusos que hizo conmigo, el dinero que me robó, se quedó con la propiedad de la abuelita, siempre me hace quedar mal, siempre habla mal de mí a mis espaldas. Siempre hace lo mismo. ¿Sí? Caín, en su experiencia, pudo ver que la tierra le podía producir cosas buenas y también cosas malas. Y hay veces que nosotros perdemos la noción de nuestros sentimientos, de nuestro carácter, y le damos el poder a los demás. Ponemos
la capacidad de nuestra reacción en lo que hace, dice o piensa el que está enfrente de mí, sea mi hermano, sea el esposo, sea el hijo. Pero ¿qué es lo que le dice Dios a Caín en Génesis 4:7? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Ok? Tú puedes dominarlo. Actualmente el mundo está empezando a conocer que nosotros como personas tenemos el dominio de nuestras emociones y reacciones. Le llaman inteligencia emocional. Esa sabiduría, ese conocimiento nosotros ya lo tenemos desde miles de años atrás. ¿Okay? Y conste que en esta palabra que Dios le está dando a Caín, todavía no tenían el poder que nosotros tenemos, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Tienes el poder del Espíritu Santo a tu disposición que te ayuda y te lleva a otro nivel. ¿Okay? Cuando nosotros perdonamos a los demás como Cristo nos perdonó, cuando nos comprometemos, porque es un compromiso el que tú haces, el ser cristiano es un compromiso, cuando tú te bautizas, te metes y sales, es un compromiso que estás haciendo delante de la gente. ¿Okay? Como Cristo se comprometió con nosotros. Y cuando nosotros damos nuestra vida por los demás, o sea, la vida, ¿okay? Como Cristo dio su vida por nosotros. A mí me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra, porque de verdad ves a gente sacrificándose por su patria. Nosotros vamos a tener que llegar a ese nivel de sacrificarnos. Hace un ratito veíamos los anuncios de escatología, donde se nos habla de que ya vienen los últimos tiempos, donde se nos habla de que vamos a ser perseguidos. Y hay ocasiones en que la misma iglesia nos damos cuenta de qué va a pasar cuando sean estos últimos tiempos, se dé la persecución. Tú te vas a dar cuenta de quién es el que te va a aventar ahí, como que ahí está, ¿no? Él es el cristiano, o vas a dar tú tu vida, ¿no? Por tu hermano. ¿Okay? Es ahí, en ese compromiso, donde tú vas a distinguir la diferencia entre enamoramiento y un amor verdadero. En cuanto al enamoramiento, pues es cuando se siente bonito, ¿no? De hecho, sucede mucho en el noviazgo, pero ya en el matrimonio ya es otra cosa. En el enamoramiento, cuando tú recién conoces a Dios, conoces de Jesús, pues se siente bonito, las alabanzas y todo, y hermano, qué bonito. Pero ya cuando empiezan a darse las situaciones complicadas en tu relación, en tu caminar con Dios, ahí es donde dicen por ahí, ves lo que es amar a Dios en tierra ajena. ¿Okay? ¿Cómo vas a poder distinguir tú esta parte? ¿No? Cuando tú tienes un compromiso de amor a tus hermanos, ¿sí? Puede que te hable a las 3 de la mañana enfermo, ¿okay? Y tú digas, bueno, pero ¿cómo ahorita? Y tú acudes al llamado de tu hermano. Puede que tú acompañes a tu hermano en esa situación difícil cuando fallece un familiar. Puede ser que tú lo acompañes en esa situación difícil, tal vez cuando injustamente tenga una situación legal y a lo mejor hasta sea acusado y sea señalado injustamente y tú permaneces leal a ese hermano. ¿Sí? O le apoyas en una situación económica sin esperar a que él te retribuya lo que tú estás haciendo por él. ¿Sí? De la misma manera le sirves a esta persona o vienes a esta iglesia a servir a desconocidos y sin que te paguen, sin esperar que te retribuyan, como muchos de nosotros, a quien tanto admiro, vienen y lo hacen cada domingo en esta iglesia. A mí me llenan, a mí me nutren, son una inspiración para mi vida. ¿Okay? Es responsabilidad de todos los que estamos en la iglesia servir, amar a nuestro prójimo. Y sé que muchos o algunos vienen con la idea de la religión tradicional, donde solamente caía sobre una persona o unas personas la responsabilidad de la iglesia. Muchos creen que la mayor responsabilidad de la iglesia, de atender a las personas, es del pastor, de los pastores. Pero si así fuera,
todos los dones estarían concentrados en el pastor. Pero a Dios le plació que todos tengan dones, que todos ejerciten estos dones. ¿Sale? ¿Quién quiere ejercitar sus dones? Todos queremos. Pero estos dones los ejercitamos cuando mis fallas y mis debilidades te dan la oportunidad a ti de ejercerlos. Pero si vienes a la iglesia, así como vienes, escuchas el mensaje y te vas, y no te integras, no tienes esa oportunidad. Y si allá afuera escuchas todas las situaciones complicadas que se están dando y no das una palabra, no ejercitas, no salen esos dones de ti, no los vas a poder ejercitar. Y te aseguro que vienen tiempos difíciles donde se va a necesitar, se va a requerir de que esos dones tuyos sean activados y entren en acción. Es por eso que, bueno, paso lo que es al propósito número 2, ¿okay? Que es quitar los espinos de tu vida. Esos mismos espinos con los que Caín batallaba al sembrar la tierra. ¿Okay? Son los mismos espinos con los que tú vas a batallar hasta el día de hoy, porque no se han quitado. Pero ¿qué son estos espinos? ¿De qué me estás hablando? En Marcos 4:18 nos dice: otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Okay? ¿De qué habla esta palabra? Lo que hoy llamamos el estrés. Esa palabra aún no está en la Biblia, pero tiene que ver con el estrés de la vida, la ansiedad, el deseo de ser ricos, que por cierto se está promoviendo mucho en redes sociales, ¿no? El tener riqueza y poder sin un sentido humano, sin un sentido humanitario, sin considerar a Dios en la fórmula de tu vida, sin que Dios sea el centro de tu vida, sino el dinero, el trabajo, ¿okay? Comparándote continuamente con el cuñado, con el amigo, ¿no? O con la persona que está en redes sociales, con la persona que tú dices, oye, pues ¿cómo le hace para viajar? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Deseando cosas que no debemos de desear, teniendo deseos sexuales muchas veces promovidos por la música, ¿okay? Y más ahorita, si quieren un claro ejemplo, pues ahí tienen el escándalo de este señor Sean Diddy, que quien no lo conoce, pues busquen en las redes. Si no, ni caso tiene, no tiene caso que te desgaste con él. Y este tipo de cosas terminan por consumir tu vida, tu energía, tu dinero, en un ideal que no es el de Dios. Ahora, algo que debes de considerar es que hay dos cosas que por lo regular terminan rompiendo un matrimonio, que hemos visto que es una constante en los matrimonios que en ocasiones tenemos oportunidad de darles curso, y así mismo como los matrimonios pueden romper tu relación con Dios. Esto tiene que ver con la infidelidad y con el dinero. Cuando tú eres infiel a tu pareja, pues, ahí hay un rompimiento. Lo único que lo puede restaurar es el perdón. De igual manera, nosotros llegamos a ser infieles con Dios cuando hacemos cosas que no van acorde a su palabra. El dinero puede ser una causante también de muchos problemas entre los matrimonios, y de igual manera con Dios. El dinero te puede llevar a tentarte y alejarte completamente de Dios. ¿Okay? Estos espinos son los que hacen que tú te alejes de Dios. Te invito a que hagas un recuento en tu vida, en este año que pasó, de cuántos espinos están todavía ahí molestándote, cuántas presiones, cuánto estrés, ¿no? Ejemplo tenemos en el pasaje cuando Jesús estaba con Marta y María. María estaba a sus pies y Marta ocupada, arreglando la casa de un lado para otro. Y no estaba mal lo que estaba haciendo Marta, pero Jesús le dijo, María tiene la mejor parte. ¿Okay?
Y tú tienes esa opción, esa posibilidad de acercarte al Señor, de sentarte a sus pies, de escucharlo, de pasar un rato con Él. Si toda la semana estás muy ocupada y no tienes tiempo para el Señor, ese es un espino que a ti te puede estar alejando en tu vida. ¿Vale? ¿Qué hacer con estos espinos? Si tú ya traes problemas financieros, si tú ya traes problemas familiares, si tú ya traes problemas en los que te has metido solito, porque acabamos de ver que muchas veces nos metemos por decisión propia, porque nosotros tenemos el libre albedrío con el cual decidimos si entrarle o no entrarle. Porque delante de Dios tú no le vas a echar la culpa y le vas a decir, es que mi compadre, mi comadre, no hay compadrazgos en el cielo, nada que ver. Cada quien decide lo suyo. Tienes que tomar la decisión de terminar con esto. Dice la palabra en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, que yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Les deseo que este año que venga tengan un alma descansada, tengan un alma tranquila, sean apacibles, sean humildes de corazón. Ese es el verdadero éxito en la vida, es el éxito de Dios al que nosotros debemos de aspirar. ¿Y con qué autoridad dice esto Jesús? Porque Él no va a venir, dirían por ahí, porque todavía a veces somos necios. Él no va a venir a trabajar por mí, Él no va a venir a cumplir los compromisos que yo tengo. ¿No? ¿Con qué autoridad lo dice? Además de que dirían por ahí, pues es que es la autoridad de Dios. Dios en su propio cuerpo llevó todos estos espinos que en ti están causando estragos. ¿Sí o no? Cuando estamos estresados, cuando estamos al full, la mente nos gira alrededor pensando una y otra cosa, el estrés está aquí, el dolor de cabeza, pensando qué voy a hacer el siguiente día, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar el otro, me están persiguiendo, me están correteando, me están presionando. ¿Okay? En Mateo 27:29 dice, luego prensaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve, Rey de los judíos. Y le escupían con la caña y le golpeaban la cabeza con la espina, la corona de espinas puesta en su cabeza. Él ya pagó por lo que a ti te está aquejando ahorita en este momento. Lo único que necesitas es poner todo en manos de Dios. Se los digo por experiencia. En algún tiempo, nosotros como familia hemos estado hasta aquí de situaciones complicadas. Hasta aquí no había paz en nuestro corazón y en nuestra alma. Y llegas a un extremo donde el Señor dice, pon todo en mis manos. Donde ya no te queda nada más que hacer que, Señor, rindo ante ti todos estos problemas. Y es válido, porque Él ya los tomó. Solo falta que tú los pongas. El mantenerte en un estado de tranquilidad y de paz te ayuda a ti a ser una persona más enfocada, más feliz, más tranquila, más creativa. Y eso te ayuda a crecer en diferentes aspectos de tu vida. Te ayuda a dar fruto como Dios manda. Por eso es muy importante que tú te quites de todo ese estrés. No te digo que, de repente en la vida no tengamos aflicciones, dice la palabra. A veces nosotros tenemos retos. Pero si estos te están sobrepasando, eso no va por parte de Dios. Mucha gente pregunta, ¿cómo sé yo si debo de emprender un negocio, si debo de hacer esto, si debo entrar a trabajo? Es simple y sencillamente, si tú sientes paz al hacerlo y es algo legal, dice el pastor, pues adelante, hazlo. Si no sientes paz, si de repente sientes que algo no está tan bien, ojo con esa parte. ¿Vale? Propósito número 3. Cuida la manera como juzgas. ¿Okay? Y seamos bien sinceros, todo el tiempo juzgamos, ¿no? Ves a una persona, estás viendo cómo habla, cómo se viste, cómo camina, sobre todo
las mujeres, ¿no? Que de repente dices, oye, pues mira qué bonito, oye, mira qué padre, como que qué bonito arreglo, ¿no? Vemos, pues, juzgamos la casa del vecino, nuestra casa. La verdad es que esa parte del juicio se nos da, pero sí, muy bien, seamos muy sinceros. El Estado juzga a sus ciudadanos también, sus conductas, sus omisiones, y actúa sobre ellos en consecuencia de sus acciones. Los premia y los sanciona. ¿Okay? Pero se imaginan a un juez que si de repente está juzgando a alguien que está robando carros y él acá por el otro lado pues también roba, pues eso no es congruente. En la iglesia la palabra nos habla de que no debemos de juzgar si no queremos ser juzgados. Como quien dice, el que se ríe se aguanta. ¿Vale? Por eso es que la palabra nos advierte sobre juzgar a los demás. Debemos hacerlo no sin antes examinarnos a nosotros mismos. En Mateo 7:3 dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? La astilla es una cosita chiquita. Cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿okay? Tan enorme que dice que no te deja ni ver. ¿Cómo puedes pensar en decir a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astillita de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que traes en tu ojo? ¿No? Pero a veces pues nunca nosotros queremos ver los troncos que traemos. No nos gusta examinarlos. ¿Por qué? Porque es muy difícil, es muy doloroso, es muy complicado. Dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No dice que no te ocupes, pero dice que primero quites su tronco y después le ayudes a tu prójimo a quitarte la astilla, a quitarle la astilla. Y además de todo, sucede algo muy curioso con esto. Cuando tú ya pasaste por esos procesos complicados, ya sea en tu matrimonio, ya sea en situaciones financieras, ya sea porque te metiste en una situación legal complicada, ¿okay? Tú ves que alguien más pasa por esa situación, surge una cierta empatía. Y además de todo, sirves, fíjense, incluso el Señor utiliza esas situaciones complicadas y te utiliza como herramienta para ayudar a otros. ¿Okay? Y surge una empatía que te ayuda a ayudar a los demás. Pero cuando no pasaste por esa situación y ves a alguien que está pasando por algo complicado, pues es bien fácil señalarlo y decirle, no inventes, ¿cómo haces eso? ¿No? Ojo con esa parte. Lo que debes de hacer es arrepentirte, pero no arrepentirte en un sentido de que sientas un remordimiento, porque ese tipo de arrepentimiento no es el del que habla la palabra. El verdadero y la palabra en el original tiene que ver con cambiar de chip. Y eso lo hemos visto en muchas prédicas. Esa parte de cambiar el chip. Para que veas las cosas no como las ve el compadre, no como las ve el hermano. Para que las veas como Dios los ve. Y te voy a dar unos tips que el Señor nos ha dado por aquí. ¿Okay? En primera, ¿cómo debes de ver a tu hermano? ¿Okay? Dice, si nosotros nos vamos desde las primeras enseñanzas, nos dice que Dios hizo, por ejemplo, las manzanas conforme a su género o al modelo de las otras manzanas. Hizo a los animales conforme al modelo o al género de los animales. Es decir, un gato lo hizo conforme al modelo de los gatos. Pero en el caso del hombre, Él dice, hice al hombre a mi imagen y semejanza. Cuando tú ves al hombre, debes de ver la parte de Dios, la parte de la imagen de Dios en él. Y a veces eso es bien complicado, porque en lugar de estar viendo a Dios, estás viendo a tu amigo que te cae gordo, al vecino que sigue estacionando su coche allá en mi cochera, ¿no? O sea, es muy difícil. Procura ver a las personas con la imagen de Dios. Otro tip que te puedo dar es que tú te des cuenta que el sol sale todos los días, a no ser que esté nublado, pero sale todos los días. Y sale tanto para buenos como para malos, dice la palabra. Dios tiene esperanza en la humanidad, en el ser humano. Esa manera tienes que ver tú también las cosas. Debes de tener un poquito más de esperanza en el hombre. Si de verdad hay gente tan mala y tan complicada,
y los vemos con vecinos y con toda la situación que está pasando en los estados vecinos y lo que llega a suceder aquí, a veces pensamos que esas personas son de otra calaña, como de otro nivel, como de otra subespecie. Hace tiempo, mi amigo Sergio me mostraba un video de una iglesia que se llama, en el norte, que se llama Cristo Vive. Y hicieron su reunión ahí, creo que eran como 7,000 personas esa reunión. Y dentro de esa iglesia, él me mostraba y me hablaba de testimonios de gentes que se dedicaban a ser sicarios, matones de la delincuencia organizada. Y ahora los veías ahí sirviendo y alabando al Señor. ¿Okay? Todos tenemos acceso a la gracia, todos sin excepción alguna. Hay esperanza en cada persona. Y si Dios ha podido convertir esas vidas y hacerlos instrumentos útiles, ¿cuánto más con tu vecino? ¿Cuánto más con tu hermano? Sé paciente, ora por él. La palabra dice que oremos por nuestros enemigos. Si a ti te ha faltado esa oración por las personas que están a tu alrededor, hazlo. Tienes todo el resto del año para ejercitar esa parte. ¿Vale? No juzgues a tus padres en ninguno de los sentidos. Ninguno de nosotros aquí tenemos padres perfectos, ni vamos a ser padres perfectos. No juzgues a tus padres. Yo sé que te lastimaron, yo sé que te abandonaron, yo sé que te hicieron lo peor. Si tus padres aún viven, hónralos, procura perdonarlos, ¿no? Si a lo mejor no tienes una relación cercana con ellos, esa es otra cosa, pero honra a tus padres. ¿Okay? Es una manera de tener, la misma palabra nos dice que si nosotros honramos a nuestros padres, si nosotros no los juzgamos, te va a ir bien en la vida. Es una promesa, con recompensa. Y hablando de padres, a mí me ha tocado ver, no aquí, en otras iglesias, me ha tocado visitarlas, iglesias que por lo general tienden a juzgar a su pastor, a sus pastores. Ojo, ¿okay? Porque hay una tendencia en la mayoría. ¿Por qué? Pues obviamente porque muchos están enfocados en ello, porque muchos no tienen presente que deben de tener la vista puesta en Cristo, puesta en el Señor. Y así como hay padres que no son perfectos, no hay pastor perfecto. ¿Okay? Y para esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Ok? Conocen a Pablo. Digo, quienes leen la Biblia, pues, conocemos a Pablo, lo que Pablo era. Pablo es un apóstol de Jesús. Pablo, dicen por ahí que se sabía de memoria todo el Pentateuco. Pablo estudió. Pablo era una eminencia en cuestión de la palabra, ¿no? Pablo se le presentó Jesús. Y quiero que vayamos a una parte de la palabra, lo que es Hechos 23, del 2 al 5. Esto es un pasaje que cuando yo lo leí me impresionó muchísimo, porque descubrí muchas cosas aquí del carácter de Pablo, descubrí muchas cosas también de cuál es la mentalidad y cómo se daba, y cómo esto se aplicaba a la iglesia actual. Dice, ante esto, el sumo sacerdote Ananías, el sumo sacerdote era el top del top, ahí en el templo, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. No sé a quién de ustedes los ha mandado a golpear el pastor, yo creo que a nadie, ¿verdad? Esperemos que no. Y entonces Pablo le contesta enojado, en lugar de ponerle otra mejilla, porque Pablo ya tenía entendido que si te dan una mejilla, pues ya la otra, le dice, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo, enojado. Parece que lo estoy escuchando. Allí está sentado para juzgarme según la ley. Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. ¿No? O sea, Pablo tenía el conocimiento de la ley, ¿no? Y decía, y enojado Pablo, se le olvidó poner la otra mejilla. Pero los que estaban allí a un lado, agarraron y le dijeron, oye, hey, Pablo, dice, ¿cómo te atreves a soltar al sumo sacerdote de Dios? ¿No? Y entonces ya quiero ver la cara de Pablo que dijo, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote.
respondió Pablo. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo pudo haber alegado que pues ya Jesús había presentado ante Dios como sumo sacerdote. Pablo pudo haber alegado que ya el sumo sacerdote no era válido y que incluso se había roto el manto. ¿Cuántos de nosotros no se nos ha dicho, no, que se rompió el manto en el templo y ya teníamos acceso directo al templo, que ya nosotros incluso somos reyes y sacerdotes? Incluso pudo haber alegado, como algunos alegan de repente, que ya la ley está abrogada y por tanto el sumo sacerdote ya no tenía autoridad. No, señores. Alguien que está ungido, alguien que es jefe del pueblo, no podemos hablar mal de él. Si tú quieres que te vaya bien en la vida, habla bien del jefe de tu pueblo. ¿Okay? La palabra es muy clara en Jeremías cuando dijo que Dios iba a mandar a pastores conforme a su corazón, que nos iban a enseñar en sabiduría y en ciencia la palabra. ¿Y cómo nos íbamos a dar cuenta nosotros que estos pastores van a prosperar? ¿Por qué? Porque dice, porque si es de Dios, prosperará. Esta iglesia está prosperando. ¿Quieres tú que te vaya bien en el siguiente año? Que de tu boca fluya bendición. Que de tu boca fluya bendición para el pueblo de Dios. Que de tu boca fluya bendición para tu enemigo. Que de tu boca fluya bendición para el jefe de tu pueblo. ¿Okay? El sumo sacerdote, en aquellos entonces, tenía la responsabilidad de presentarse al lugar santísimo y tenía que presentarse santo. Si él no se presentaba santo, en ese momento caía muerto y ya lo jalaban por medio de una cuerda y vas para afuera. Tenía una responsabilidad tremenda. Pero si eso era en el Antiguo Testamento, donde la ley no era tan exigente como ahora, donde ahora te dice que no solamente cuides tus acciones, sino también tu corazón, cuánto más nosotros como pastores tenemos responsabilidad. Porque cuando yo estaba de aquel lado, pues mi responsabilidad eran mis hijos, mi esposa y yo. El pastor tiene la responsabilidad de sus hijos, su esposa y la congregación. ¿Qué trato de darte a entender con esto? Que tú no tienes la autoridad de juzgar. Si en algún momento dado alguien va a juzgar, va a ser Dios con el pastor. Eso te va a ayudar a ti a descansar como oveja. Eso te va a ayudar a ti a dar fruto que debes de dar sin necesidad de poner tus ojos en ese sentido. ¿Okay? La iglesia es un gimnasio. Aquí te vas a poder ejercitar. ¿Okay? Puede ser tu gimnasio para dar fruto. Es por eso que es muy importante no solamente visitar la iglesia cada domingo. Sí es bueno que vengas cada domingo, pero es más importante que te integres para que crezcas. Y yo sé que a veces es muy difícil porque pues andamos batallando. A mí me llegó a pasar. De repente yo ando haciendo algo que no, pues ni ganas tengo de ir a la iglesia. ¿Para qué voy? Pero en serio que vengas, que te alimentes, que ejercites tu carácter, que digas, ay, y cuando lo superas, al rato terminas hasta riéndote carcajadas por las tonterías que estabas haciendo con tu hermano. ¿Okay? Nosotros debemos de comprometernos. ¿Okay? Ahora, ¿lo puedes ver? Juntos podemos demostrar el Evangelio de Jesucristo de una manera que no podríamos hacerlo en aislamiento. El pastor ha sido muy enfático en que no haya llaneros solitarios. Así que si nos juntamos un grupo de hombres, ¿okay? Viejos, jóvenes, hombres, mujeres, ricos, pobres, educados, sin educación, con diversos talentos, con dones y pecados, esa es una fórmula perfecta para tener una iglesia. ¿Okay? Esta es una fórmula perfecta para que nosotros podamos crecer y podamos recibir la llenura del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿vale la pena arriesgarse por estas personas? ¿Vale la pena arriesgarse? ¿Vale la pena arriesgarse? Porque de verdad yo estoy enamorado de esta iglesia. Porque cuando llego,
y recibo una sonrisa, un abrazo de mi amigo Roberto, de Adriana, eso me llena. ¿Okay? De Conchita, que usa su talento para la cocina, para prepararles algo, ¿no? Por recibir un abrazo cálido por medio de un café de mi amigo Raulito, de Chivis, de Mario, de Javier, de su esposa. ¿Okay? Esas son muestras de cariño y lo hacen de corazón, sin cobrar nada. De Martita y de su equipo, procurando tener orden, ¿no? Para que ustedes puedan recibir una palabra allí en la iglesia. Eso es amor, es una muestra de amor. Yo sé que le llamamos servir o ministerio, pero son muestras de amor de estas personas, ¿no? De los anfitriones, que cómo se entusiasman cuando llega la gente y dicen, hoy hubo más gente, hoy hubo tantos, ¿no? Dice, bueno, no hay tantos, pero son vacaciones, ¿no? Y uno los ve y dices, andan con ese sube y baja de que si viene o no viene la gente, ¿no? Llegó gente nueva, dicen, esa persona que está es nuevo, y se paran allá invitándolos. Eso a mí me llena, me nutre. De Lady, de Fer, de Pau, de Cristian, de cómo tratan ahí de llegar a los corazones de los adolescentes que a veces se cierran mucho, ¿no? Y muchos de ellos traen problemas y situaciones y tratan de sembrar una palabra, una semilla que permita que más adelante crezca y conozcan de su Salvador. ¿Okay? De la gente de producción. De verdad, ahorita que vi a Clau y le di un abrazo, le dije, Clau, qué bueno que viniste, me apuré que no hayas venido hace 8 días, porque esas son, a mí, yo estoy enamorado de la iglesia. Yo le digo a mi esposa que cuando yo cierro la iglesia, me entra una nostalgia, cuando voy ya hacia la iglesia, y me entra una nostalgia, porque como todo en la vida, se va a acabar. Tenemos la fortuna ahorita de poder disfrutar una palabra, de tener la libertad de escuchar la palabra y de hacerlo en público, pero todo se va a acabar. Y como muestra tuvimos el COVID. El COVID, se tuvieron que cerrar las puertas de la iglesia. Y todo es cíclico, todo es cíclico. Y las profecías nos indican que va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer esto. Somos muy afortunados en tener este lugar que nos muestra que, número 1, tenemos la capacidad de quitar todas esas espinas de nuestra vida, de que no podemos de que no debemos de juzgar, y si lo vamos a hacer va a ser con sabiduría de Dios y conforme Él dice, y podemos crecer. De la alabanza, de verdad, del corazón que tienen, cantan con el corazón estas personas, y eso a mí me llena. ¿Vale? De Susi, de Clau, haciendo que esta iglesia salga de estas 4 paredes, de que llegue la gente que lo necesite por medio de las redes sociales, de los pastores, de los ancianos, que dejaron el propósito de su vida, tal vez que ellos tenían a un lado, por obedecer, por seguir un llamado auténtico, porque si no fuera auténtico, no prosperaría. Y de tantos más que sirven en esta iglesia, que no puedo y ahorita mencionar todos los nombres por cuestión de tiempo. Y lo hacen con tanto amor y cariño. Ahora, hasta aquí yo pude haber terminado mi tema, pero hoy a las 3:30 de la mañana, casi a las 4 de la mañana, me viene una palabra del Señor, una palabra para esta iglesia, para este año que viene, una palabra que costó sangre, una palabra que costó vidas, una palabra que trascendió el tiempo, y tiene que ver con Hebreos 6:7, para cerrar. ¿Me ayudan? Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo.
Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados a cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes como lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Las promesas de Dios traen esperanza. ¿Okay? Esta es una palabra para esta iglesia. El Señor nos está llamando a seguir sirviendo con amor, pero que quitemos todas esas espinas, que quitemos todos esos prejuicios, que quitemos todas esas cosas que no le sirven a la iglesia. Si nosotros descansamos en el Señor, vamos a ser productivos, vamos a dar fruto. ¿Okay? No nos distraigamos, iglesia. Tenemos en nuestras manos tierra fértil. Tenemos en nuestras manos un gran lugar para crecer, con mucha sabiduría, con mucho amor por parte de nuestros pastores y de cada una de la gente que tiene un don increíble. Padre bendito, gracias te doy, Señor mío, por esta congregación. Gracias, Padre mío, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que tú hagas descender tu lluvia sobre esta tierra que dará fruto en abundancia, porque tú así lo has decidido, Padre. Te pido por cada una de las personas que vinieron aquí, de las que nos están escuchando por medio de este video, Señor mío, que reflexionen, que entiendan cuál es y qué es lo verdaderamente importante en la vida, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes a ejercitar nuestros dones, Señor, que entendamos que no hay iglesia perfecta y entre más áspero sea la iglesia, Señor, más nuestros dones serán ejercitados, bendito Padre. Gracias te damos, Señor mío, que sea un año excelente para todos nosotros, que sea un año con visión, un año lleno de fruto abundante y esos espinos, Padre, que los aprendamos a reconocer, Señor, y que los quitemos de esta tierra fértil, Señor mío. Te pido por nuestros pastores, Padre Santo, te pido, Padre eterno, por todos los servidores de esta iglesia, donde quiera que estén, Padre, celebrando estas fiestas, Señor mío, que tú los traigas a casa con bien, que tú los traigas a casa motivados y renovados, Padre Santo, porque viene un año con éxito, viene un año conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias.